O sea, es una cosa que de las opciones que hay, que es verdad que algo se tiene que hacer. Evidentemente, así no se puede quedar. Pero bueno, te pregunto, ¿puede pasar que no se haga nada y que la zona quede así para que no sé quién lo reconstruya, seguramente con dinero del terrorismo, etcétera? ¿O qué va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar con Gaza? ¿Qué opciones hay realistas? No puede permanecer como está porque, como tú bien decías, es un lugar invivible, inhabitable. O sea, nadie puede vivir ahí o crear un proyecto vital de vida en un lugar como ese. Entonces, la cuestión es, primero, ¿qué se hace? Pero antes de qué se hace y de la reconstrucción, que yo creo que es importante, es cómo resuelves el conflicto. Porque si ¿cómo vas a empezar a construir mientras la posibilidad de que esa guerra continúe y se reanude está ahí? ¿Para qué? Para destruirlo, según empiezas a construir, volver a destruirlo. Porque ahora estamos con las negociaciones de los rehenes. Pero una vez no haya rehenes en Gaza, ¿qué pasará? ¿Qué quiere hacer Netanyahu? ¿Qué quiere hacer Israel con Gaza? Hay gente en ese gobierno, los más fundamentalistas, que abogan abiertamente por convertir eso en tierra israelí. Sí, o sea, directamente anexionarlo. Lo hemos arrasado. Oye, de nuevo, hablan de voluntariamente que la gente se vaya y quedarse con ello, ¿no? Entonces, ¿eso puede pasar? ¿Tú crees que es realista que pase? O sea, yo creo que puede pasar en el sentido de que hay gente con mucho poder que tiene ese plan en la cabeza. Que sería para mí un crimen que recordaríamos dentro de siglos también. Que cuando antes decía que una cosa que me preocupa es la debacle moral internacional en general, en la que ya no distinguimos qué está bien o qué está mal porque nos ponemos una camiseta ideológica o una trinchera y ya nos da todo igual, yo no creo que haya nadie, ni de derechas ni de izquierdas, que pueda pensar que arrasar Gaza, expulsar, entre comillas, voluntariamente a sus habitantes y convertir eso en un resort de propiedad israelí o estadounidense, que puedan pensar que eso es moralmente aceptable. No lo puedo imaginar, porque cualquier persona con un mínimo de fibra ética dentro de su cuerpo tiene que llegar a la conclusión de que eso está mal y de que eso no se puede hacer y que es intolerable. Y esto no tiene nada que ver con, como he dicho antes, que por supuesto Gaza esté en manos de una banda de terroristas despreciable que lo único que han hecho es condenar a su pueblo a la pobreza y al infierno. Entonces, o sea, recuperemos... sigue siendo un polvorín difícil de saber qué hacer, ¿no? Pero tú ves una reconstrucción por parte de... Es que claro, vamos a decir que hay una parte que es muy clara. Estados Unidos, Israel, mucho dinero y pueden reconstruir eso relativamente fácil. Y más si sacan rédito luego económicamente, convirtiendo eso en un reclamo turístico. Pero luego está el otro lado. ¿Quién del otro lado pagaría una reconstrucción de miles de millones de dólares? Pero es que ni Israel ni Estados Unidos van a reconstruir Gaza para dejárselo en manos de Hamás. No, claro. Eso no va a pasar nunca. Sería suyo. Nunca. O tendría que haber un cambio en el mundo palestino. Una de las cosas que han pasado en esa guerra es que el objetivo era destruir a Hamás. No se ha conseguido. Hamás sigue. Hombre, y cada vez que vemos una entrega de un rehén, son Hamás. Vemos un montón de milicianos con pasamontañas y demás. Quien ha sufrido más en esta guerra no ha sido Hamás. Ha sido los civiles. Entonces, la reconstrucción no se va a hacer mientras Gaza esté bajo el control de Hamás, porque Israel no va a hacer, ¿no? Que les va a hacer una ciudad nueva para que siga estando otra vez bajo el control de aquellos que consideran una amenaza existencial para Israel. No va a pasar. Entonces, antes de que eso se reconstruya, tiene que haber una solución al conflicto y tiene que haber una resolución de qué pasa con la futura Palestina, si va a haber dos estados, que es una opción cada vez más inviable. Pero claro, es que esto que dices no parece que pase ni en años.
Entonces, ¿que estará años Gaza en esta situación? Bueno, llevamos décadas con un conflicto que cada vez va a peor. O sea, lo de Gaza, la gente ahí, ¿cuánto tiempo más va a poder aguantar sin morirse toda? Pues depende de Israel, ¿no? Porque en los últimos días estamos viendo noticias de... o sea, Gaza depende 100% de Israel. Para la electricidad, para la llegada de alimentos, para el agua, para todo. Es decir, todo absolutamente depende de Israel. Ahora Israel está castigando a Hamas, recortando el suministro eléctrico, limitando los alimentos. Entonces, digamos que lo mantienen en vida, pero por poco, ¿no? O sea, un poco pendiente de un hilo. Y depende de Israel. O sea, Gaza no es un lugar que pueda decidir sobre sí mismo su futuro. Entonces, tenemos que entender qué quiere hacer Netanyahu, qué quiere hacer el gobierno israelí, cuáles son sus planes. Y el mayor problema a sus planes son 2 millones de personas. ¿Qué pasa con esos 2 millones de personas que los países árabes fronterizos no quieren aceptar porque saben que una vez abran las fronteras no van a volver, se los van a tener que quedar? Y ahí van a entrar terroristas y claro, ahí se va a meter de todo tipo de gente que no quiere. Y por otra parte, hay unos planes en los que yo creo que coinciden Trump y Netanyahu de, oye, vamos a hacernos con ese... pedazo de tierra que nos viene estupendo, con salida al mar, vamos, maravilloso, ¿no? Entonces, están digamos, bloqueados ahí. ¿Qué va a pasar? Es difícil decirlo, ¿no? Porque la solución que quiere Israel y que quiere Estados Unidos es que requiere de un crimen humanitario brutal, que es quitarte de en medio a 2 millones de personas. Es que eso, ¿cómo lo haces eso? ¿No ves posible que si hicieran esta reconstrucción, estas personas las utilizaran para la propia reconstrucción, trabajadores, etcétera? Que es luego lo que intentó decir Trump. Es decir, sí, van a quedarse y van a vivir ahí, van a trabajar ahí. ¿Lo ves inviable eso? De nuevo, veo inviable que esa construcción o reconstrucción se vaya a llevar a cabo mientras el control político de Gaza esté en manos de Hamas. Por eso, el gran objetivo de esta guerra era deshacerse de Hamas, destruirlo completamente, dejar otro tipo de liderazgo ahí, ¿no? Pero eso no ha pasado. Entonces, yo no quiero ser agorero y pesimista, pero yo tengo la sensación de que en el momento en el que Israel haya recuperado el resto de rehenes que hay ahí, creo que la guerra se va a reanudar y que Israel va a volver a la guerra en un intento de lograr esa destrucción total de Hamas que hasta ahora no ha conseguido. Que van a entrar, ¿tú crees, en más allá de la infantería? Todo, porque ya es que a bombardear más, ya no sé qué se puede bombardear, si es que no queda casi nada en pie. No queda casi nada en pie. Ya todo debe ser subterráneo, ya todo debe ser... Pero es que Hamas tenía esa red que tú hablas, ¿no? Subterránea, tenía muy planeado esta posibilidad, en el sentido de que muchas veces hemos visto estas bombas de 1 tonelada caer en barrios porque Israel había detectado un miembro de Hamas. Y ahí, de nuevo, vuelvo a la debacle moral. Y ya sé que me estoy poniendo un poco pesado con esto, pero pensemos todos en la cuestión ética de repente, en una barriada llena de gente, hemos localizado a alguien que nos amenaza. En este caso, un miliciano de Hamas. ¿Hasta qué punto es legítimo, para asegurarnos de la muerte de ese tipo, dejar caer una bomba de 1 tonelada sabiendo que vamos a matar otras 1000 personas que no tienen nada que ver con Hamas? O que por lo menos, porque muchos de ellos son niños. ¿Es eso ético, moral? ¿Es algo que se puede hacer? Porque mucha gente a mí me dice, bueno, pero es que la culpa es de Hamas por estar ahí, por tener ese tipo en el barrio y demás, ¿no? Ya, pero todas estas personas que van a morir probablemente ni siquiera saben que a lo mejor este tipo es de Hamas, o no la están protegiendo, o en el caso de los niños evidentemente no tienen nada que decir en esto. Y creo de nuevo que no nos estamos planteando los dilemas morales que habría que plantearse. Lo vemos todos desde un punto de vista pragmático, ¿no?
puramente. O sea, yo no puedo dejar de pensar, quizá porque he estado en guerras, Ajá. y lo creo has que, visto. creo que los que hemos estado en guerras nunca vemos la guerra como un partido de fútbol, de camisetas, sino la vemos mucho desde el prisma de la gente que las sufre. Porque cuando tú has estado en un conflicto y has visto a un niño despedazado, tu concepto de la guerra cambia completamente. No es Hollywood, ¿no? Entonces, para mí, la cuestión moral de la guerra es muy importante. O sea, yo sí creo que hay guerras morales. Lo creo. O sea, yo creo que en el caso de Ucrania, me parece que es moral por parte de Ucrania querer defenderse del ataque de un país mucho más poderoso que envía tropas. Y luego ya podemos hablar de las causas. Hay mucha gente que piensa, no, es que Putin no podía tolerar que la OTAN creciera hacia su frontera. Bueno, no quiero ni siquiera entrar ahí. Lo que sí quiero entrar es en el tema de, hay veces que la guerra, o coger un fusil y defenderte, o intentar matar a otro, tiene un concepto moral en cuanto a que estás protegiéndote. Otra cosa es cuando tú eres el agresor. En este caso, tú dices, voy a eliminar una amenaza para mi pueblo. Yo intento ponerme en el lugar del israelí que tiene que tomar la decisión en ese momento de apretar el botón o no, de dejar caer esa bomba en uno de los lugares más hacinados del mundo.